la línea de WhatsApp. Y se termina esta semana pues con un encuentro importante de los banqueros, de los políticos, de quienes pertenecen a los órganos de control en Cartagena, precisamente en el marco de Asobancaria, y como siempre y todos los años allá estamos presentes con Blue Radio, en esta oportunidad con nuestra compañera Jennifer Montoya. Jennifer, que pues siempre pasan muchas cosas en Asobancaria, salen conclusiones importantes de la vida política y ahora con miras a las elecciones del próximo año, mucho más. Háganos un resumen, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha visto por ahí? ¿Qué mensajes se han mandado? Camila, la verdad, acá está Raimundo y todo mundo, como usted lo dice, del mundo empresarial, del mundo de la política, del mundo de los banqueros, etcétera, etcétera. Ya sabe usted que se están realizando algunas conversaciones tipo debates con los presidenciables que todavía no son candidatos, pero que tienen estas aspiraciones a convertirse en candidatos presidenciales. Y esta mañana, pues, digamos que la agenda la ha marcado el Contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, que ha hecho unos llamados de alerta precisamente por la situación fiscal del país, por el tema del presupuesto. Ha llamado básicamente, o le ha jalado básicamente las orejas al gobierno nacional por cómo está manejando y con la cláusula de escape que básicamente implica romper la regla fiscal. Aquí que tanto hablamos de Europa, Camila, usted sabe que ahora la Unión Europea está pidiendo permisos para poder endeudarse y poder así comprar las armas y defenderse frente a un presunto ataque de Rusia. Es más o menos lo que se estaría planteando aquí en el país, y por supuesto el Contralor General ha alzado las alarmas sobre esto y nos encontramos con él. Camila, justamente se nos acaba de sentar aquí Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la Nación. Contralor, bienvenido. Camila, ahí lo tiene usted también para que lo salude primero antes de comenzar a preguntarle sobre todo esto que está alertando el Contralor aquí en Asobancaria. Contralor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Un placer tenerlo ahí al lado de Jennifer desde Cartagena. Gracias por estar en los micrófonos de Blue. Camila, qué placer verla nuevamente, y sí, por acá realizando y compartiendo algunas reflexiones que espero sean de utilidad. Y esas reflexiones, Jennifer, hablaba de una de ellas y que usted en su rueda de prensa lo hablaba, Contralor, y que yo creo que es una de las noticias económicas que salen precisamente desde la convención bancaria, y es lo que ha anunciado el gobierno nacional de activar la cláusula para no cumplir con la regla fiscal. Entender el tema de la regla fiscal para los colombianos y muchas veces para quienes están en el taxi, en su casa, es difícil, pero tratemos de explicar con plastilina por qué, Contralor, a usted desde la Contraloría le preocupa que el gobierno active esa cláusula de no cumplir con la regla fiscal. Pues a ver, Camila, lo primero será, tratemos de explicarlo como tú lo dices, de la manera más sencilla, sin desobedecer el carácter técnico que esto tiene. Partamos de una premisa fundamental, básica, que todos sabemos. ¿Para qué están las reglas y para qué se establecen las reglas? Las reglas se establecen para cumplirlas. O sea que si usted no va a cumplir una regla, pues tendrá que determinar cuáles son las consecuencias o los factores que eventualmente le impiden a usted cumplir con esas reglas. Para cumplir una regla, ¿qué es lo primero que debe acontecer en el cotidiano vivir? Debe existir disciplina. En este caso nosotros estamos hablando de regla fiscal. Entonces lo que debe existir será disciplina fiscal. Si ha existido algún tipo de circunstancia exógena o externa que haya afectado ello, pues usted debe buscar un escape para el cumplimiento de esa regla fiscal. Modificar la regla fiscal, máxime cuando estamos hablando de un antecedente que ya estamos hablando, que es el tema del anticipo de la renta, y sobre lo cual también nosotros hemos expresado una circunstancia frente a ello. Anticipar la renta es una circunstancia normal o anormal. Anticipar la renta es recibir usted lo que va a gastar, por ejemplo, en mercado del año inmediatamente siguiente, recibirlo este año. Entonces, ¿qué pasa? Pues tendrá que, si usted suma las dos medidas, tendrá que tener un superlativo cuidado frente a ello. ¿Por qué nosotros hemos manifestado el tema de la circunstancia de la regla fiscal? Porque hay unas medidas que tendrán que fortalecerse. El tema del incremento de lo que tiene que ver con el tema de la DIAN, nosotros hemos venido realizando un acompañamiento al tema de la DIAN. ¿Por qué? Permanente en este momento, porque es que, Camila, esto no es la primera vez que lo decimos. Nosotros lo dijimos en el 2023, no se prestó atención. Acabo de dejarlo en evidencia con todas las pruebas
que de igual manera lo manifestamos en el 2024 y tampoco se escuchó. Lo estoy diciendo ahora en el 2025 frente a la afectación que puede existir para el cierre del presupuesto y para lo que tiene que ver con el presupuesto del año 2026. Entonces a mí no me podrán decir el día de mañana que qué hizo el Contralor, porque el Contralor está advirtiendo en oportunidad y desde el punto de vista técnico las falencias que existen. Yo confío, para terminar en esta parte, que el dicho o la solución de lo que me comentaron que había dicho un alto funcionario del gobierno nacional, que no voy a entrar en contradicción sobre ello, no sea, yo no le voy a contestar nada a la Contraloría, porque pues les repito, estamos realizando unos análisis desde el punto de vista técnico en los cuales estamos expresando una preocupación frente a lo que tiene que ver con el manejo financiero. Contralor, si existe la cláusula de escape, es que en algún momento el país la podría utilizar usted, y no solamente usted, he visto a otros funcionarios, a otras personas que saben de estos temas, decir, este no es el momento, no hay razones suficientes para esta cláusula de escape, para romper la regla fiscal. ¿En qué circunstancias el país podría romper la regla fiscal? ¿En qué circunstancias extraordinarias? Pues tendría que ser algo que obedezca, repito nuevamente, como a un carácter excepcional. Si hablamos de lo más reciente, hablamos del tema de la pandemia, por ejemplo. El tema de la pandemia, pues hubo dificultades frente a ello y lógicamente, pues ese es un estado anormal en el cual se incluyó eso como una medida extraordinaria. Yo quiero resaltar lo siguiente, mire, aquí más allá de que haya hoy un ministro de Hacienda o haya existido uno hoy, otro mañana, la política en materia de hacienda pública del gobierno nacional debe ser una sola. Y la rigurosidad que desde el punto de vista técnico tienen el manejo de las finanzas es un hecho que a Colombia le ha merecido credibilidad, no solamente desde el punto de vista internacional, sino lógicamente desde el punto de vista nacional. Ir a colocar potencialmente eso en riesgo, personalmente tengo que expresar mis preocupaciones y debo advertirlo, entre otra cosa, porque esa fue la facultad que le otorgó a la Contraloría el Acto Legislativo 04 del 2019, poder hacer estas advertencias a tiempo. Ya será el señor Procurador General de la Nación quien de igual manera analice, observe y mire el comportamiento de los funcionarios frente a algún tipo de eventualidad de esta magnitud. Contralor, usted en una de sus respuestas dice que no quiere dar el nombre del ministro que dijo no le vamos a responder nada a la Contraloría porque no quería entrar en controversias. Sin embargo, esta semana hemos visto como después de los anuncios del gobierno nacional sobre la consulta popular, sobre esa consulta por decreto, mensajes que van y vienen, como una discusión en el país sobre un quiebre institucional. Y ahí yo le pregunto, usted como Contralor General de la Nación, como cabeza de uno de los entes de control, ¿considera que estamos en un momento en donde más allá de que ustedes digan lo que se pueda decir, institucionalmente no va a haber respuesta de parte del gobierno nacional frente a estas advertencias porque estamos en un panorama distinto al que siempre hemos vivido en Colombia? ¿O usted está tranquilo frente a que las cosas siguen funcionando y están en orden y es más un tema de discusión de la opinión pública? Pues a ver, Camila, yo quiero confiar en que el gobierno nacional va a ser receptivo frente a esta serie de llamados. Me preocupó, repito, algo que me manifestaron ahora, quedaron de mandarme el audio frente al tema que se expresó de no tengo la obligación de contestarle al Contralor. Me parece que como en alguna oportunidad lo manifestó un ministro que dijo yo no estoy para controlar al presidente. A mí sí me parece que un ministro, y lo voy a decir esto, Camila, excúseme, con todo respeto, está para dentro de las discusiones internas que tiene, ¿no?, poderle manifestar al presidente de la República o a quien sea la autoridad competente las dificultades frente a las cuales puede eventualmente incurrir en procesos de responsabilidad por fuera de la entidad. Si eso no se efectúa o no se hace, pues a mí sí me da muchísima pena, pero el Contralor General está para controlar y considero que esa es la función legal y constitucional que nosotros tenemos. El organismo de control no es un organismo de oposición,
pero sí es un organismo de control. Por eso he manifestado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, vamos a pedir y vamos a revisar los contratos de carácter interadministrativo que se suscriban en época preelectoral. ¿Para qué? Pues hombre, para revisar y para mirar que esos contratos que se han realizado pues no vayan a ser utilizados en circunstancias desde el punto de vista electoral, punto. Pienso que esa es una función constitucional que tiene la Contraloría General de la República. De igual manera, si estamos advirtiendo algún tipo de dificultad y de riesgo desde el punto de vista financiero el día de mañana, pues la gente que va a preguntar, ¿y entonces qué dijo el Contralor en su momento y en su oportunidad frente a esa falencia? Estamos llamando la atención y lo estamos haciendo con documentos de carácter técnico, con soportes, y la respuesta no puede ser únicamente nosotros no escuchamos o no tenemos la obligación de responderle al Contralor. Me parece que esto se puede discutir desde el punto de vista técnico desapasionadamente y de lo que tiene que ver con una política, pero una política económica. Claro. Contralor, a propósito, el gobierno de Gustavo Petro, usted lo sabe, está impulsando una consulta popular, ahora incluso la quiere sacar adelante vía decreto. Y para eso pues ha hecho una cantidad de actividades, eventos masivos, uno en Barranquilla recientemente, la próxima semana uno en Cali. ¿Está el gobierno de Gustavo Petro invirtiendo recursos públicos en este tipo de actividades? ¿Usted lo ha logrado establecer ya? ¿Tiene sus ojos puestos sobre este tipo de estrategia? ¿Qué es lo que sucede con ello? Nosotros vamos a pedir, repito nuevamente, todos los convenios y todos los contratos de carácter interadministrativo. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que no puede figurar, y yo quiero ser muy claro en esto, es que se vaya a expresar o a manifestar de que la Contraloría está obstaculizando el diálogo o circunstancias que tengan que ver con la socialización de acciones de gobierno. Eso es muy diferente a el hecho de lo que puede significar acciones que tengan que ver propiamente con circunstancias que tengan que ver propiamente de participación en política, en lo que, reitero nuevamente, tendrá que ser una acción conjunta con el señor Procurador General de la Nación. Yo conversé con el Procurador y pienso que en esto los dos organismos de control tienen que actuar de manera profundamente conjunta y unida. Te coloco un ejemplo, el tema de lo de la consulta popular, pues, o sea, nosotros que manifestamos en su momento y en su oportunidad el costo que eventualmente podía tener esa consulta popular. Yo fui el primero que en un momento de pronto a ojo de buen cubero dije, eso debe estar costando más o menos 700 mil millones de pesos. Y efectivamente al final el señor registrador manifestó que podía hacer eso en el costo de esto, pero ¿qué pasa? Que también hay que movilizar fuerzas militares, hay que mover policía, entra el país en una dinámica que no van a ser 700 mil millones, sino una cifra superior. Yo con eso no estoy diciendo de que no se haga o que no se proponga, no. ¿Por qué? Porque yo no me puedo meter en eso, pero sí me tengo que meter desde el punto de vista de la circunstancia de las finanzas públicas. Presento cuál es el estado de las finanzas y ya serán los responsables frente al tema de la ejecución quienes tomen o no la medida de conveniencia frente a la ejecución de la misma. ¿Por qué? Porque yo no soy gobierno, pero sí como organismo de control considero que debo cumplir con la función y con la tarea que me fue encomendada. Contralor Rodríguez, le voy a expresar una sensación que yo tengo, no quiero que suene irrespetuoso y que usted pues me responda qué opina. Yo tengo la sensación con un montón de cosas que estoy viendo y pareciera que en cierta manera tanto los entes de control como la justicia estuvieran pues pintados en la pared. ¿Y por qué se los digo? Estamos viendo funcionarios de todo tipo, y no le voy a dar nombres para que esto no sea personal, sino sea más general, participando en política de manera descarada. Estamos viendo todo el tiempo el uso y abuso de recursos públicos para favorecer al partido de gobierno. Estamos viendo cómo el ministro de Salud lleva haciéndose el pendejo, y perdón la palabra, 4 meses a la Corte Constitucional con el tema del UPC, y la sensación que yo tengo, y creo que expreso la de muchos colombianos, es no pasa nada, no hay sanción, no hay control y se puede hacer lo que se quiera hacer. Quisiera oírlo al respecto. Sebastián, no, para nada es irrespetuoso. Yo considero que tiene todo el fundamento tu pregunta y sobre todo qué es lo que te quiero referir. Esos son actos que se están cometiendo en este momento. Te voy a colocar un ejemplo. En el tema de regalías, y excúsame que te coloque ese ejemplo acá,
nosotros venimos realizando una serie de investigaciones y de procesos de responsabilidad que apenas ahora van a salir y están saliendo y están cursando desde el punto de vista fiscal, de detrimento patrimonial. Las que potencialmente nosotros iniciemos ahora, yo no tengo, Sebastián, la posibilidad de hacer una actuación diferente a advertirlo de manera preventiva y concomitante y eventualmente después de la advertencia iniciar los procesos de responsabilidad desde el punto de vista fiscal por el presunto detrimento patrimonial que se cometa. ¿Por qué? Porque es que la Contraloría General no tiene facultades sancionatorias, tiene facultades desde el punto de vista resarcitorio, desde el punto de vista del patrimonio, que es lo que posteriormente se hace. El señor Procurador General de la Nación sí tiene facultades desde el punto de vista preventivo. Nosotros estudiaremos y tenemos una facultad ahí desde el punto de vista excepcional que ya la Contraloría la aplicó, porque sí quiero manifestar y quiero recordar en este contexto y en este escenario que fue la Contraloría General de la República la primera entidad que suspendió al entonces director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Fue la Contraloría, y la Contraloría fue la que trasladó esos hallazgos frente a este tema. Espero no tener que volver a llegar a una circunstancia que también obedece a un carácter excepcional, pero que tenga la absoluta certeza de que si lo tendremos que hacer, lo haremos, frente al tema de una eventual suspensión de un funcionario o algo que no es la función misional de la Contraloría. Sí. Repito nuevamente, porque solamente se puede aplicar la suspensión de un funcionario cuando se considere que este funcionario obstaculiza la investigación. De resto, la facultad preventiva la tiene la Procuraduría. Contralor, y aparte de esta cláusula de escape y todos los llamamientos que usted ha hecho esta mañana sobre la situación fiscal del país, también habló de la DIAN. Dice usted que va a realizar algunas visitas a la DIAN porque ha encontrado algunas inconsistencias en temas de aduanas y tributación. ¿Qué es lo que ha encontrado? Y además con criptomoneda. ¿Nos puede explicar para que la gente nos entienda qué fue lo que han encontrado y qué significan estas visitas a la DIAN? A ver, como nosotros hemos venido realizando advertencias al final frente a dificultades que se han presentado desde el punto de vista de la ejecución presupuestal, pues entonces dije, ahora en este año vamos a volver nuevamente a advertir o a decir al final respecto a lo que pasó del 2025 para el 2026, entonces nos anticipamos. Entonces, ¿qué dice? Que frente a la facultad de control preventivo y concomitante activé para hacerle un seguimiento permanente al tema del recaudo a la DIAN. ¿Qué hemos observado? Que frente a lo que viene del año inmediatamente anterior, si bien es cierto hay un incremento de 2.99 billones, algo así como 3 billones de pesos, no es suficiente frente a la ambiciosa meta, en mi criterio, que se ha planteado el gobierno. ¿Por qué? Porque se necesitarían 40 billones de pesos. Es decir, estamos gastando más de lo que estamos recaudando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando se aprueban presupuestos que no obedecen, porque es diferente hablar de presupuesto a caja, entonces se comienzan a expedir disponibilidades presupuestales sin tener la caja correspondiente. ¿Esto qué va a hacer? Pues que va incrementando entonces el déficit fiscal. Aquí va a tener, en mi concepto, respetuosamente lo digo, que haber un recorte presupuestal. Si ese recorte presupuestal se evidencia que se tiene que hacer, pues hombre, ¿para qué lo van a hacer a final de año? ¿Por qué no se hace ahora? Y la solución no es, con todo respeto lo digo, no, pues entonces modifiquemos la regla fiscal y aprobemos una reforma tributaria y sigamos en el sentido que venimos. No, aquí lo que se tiene que hacer es actuar con una disciplina desde el punto de vista fiscal. Y reitero nuevamente, porque lo manifesté ahora, esto va más allá de todos los ministros que hayan estado. El gobierno es uno solo. Contralor Rodríguez, pero en ese sentido, esta cláusula de escape tiene que tener la firma de quiénes, es decir, quiénes tienen que autorizar, cuál es la cadena de autorizaciones, porque uno siempre que ve que hay una orden o que hay una gran decisión, pues sí, tiene que pasar por una serie de personas, sí, de firmas. Para esta cláusula de escape, ¿quiénes son los que firman? No, en este caso es el CONFES, ¿no? Entonces sería el ministro de Hacienda, el director de la DIAN, el superintendente financiero, o sea, todas las personas, o sea, es una decisión del gobierno. ¿Por qué? Porque también quiero ser reiterativo en esto, no puede ser, el gobierno es uno solo, así existan diferentes ministerios, pero la línea tiene que ser una sola. Coloco el ejemplo también con la Contraloría. Así pueden haber 7, 8, 10 delegados, 17 delegados, pero el Contralor es uno y la línea tiene que ser una sola. Cuando
en este tema del Confis, ¿quién será? Será el gobierno. Y el gobierno tiene diferentes actores, pero que todos forman parte del mismo y que considero que deben reflexionar desapasionadamente, y por eso consideré que el llamado debería hacerse hoy, antes de esa reunión que se va a tener el día lunes. Sí, Contralor, ¿cómo va la vigilancia al sector salud? Ustedes en marzo hablaban de más de 500 irregularidades que habían encontrado en el sector salud, se hablaba de 11 billones de pesos. ¿En qué avance van esas investigaciones con referencia al sector salud? A ver, estamos nosotros adelantando un proceso de responsabilidad ya fiscal en unos casos por presuntas irregularidades que se han cometido. De igual manera, existen otras que están en proceso de validación para eventualmente también aperturar procesos de responsabilidad fiscal. ¿Qué pasa con esos procesos de responsabilidad fiscal? Que la gente, y como lo mencionaba ahora Sebastián, a veces dice la gente no pasa nada, pero resulta que pasa, pero el proceso se demora 2, 3 años, etcétera. Yo ahora lo manifestaba, miren, la Contraloría ha recuperado durante lo que va del ejercicio de nuestra administración 3 billones de pesos. 3 billones de pesos me parece en efectivo. Me parece que es una cifra que no tiene precedentes en el tema y en el ejercicio del control fiscal. Yo siempre he escuchado que a la Contraloría le recriminan o le dicen, bueno, hablan de procesos de responsabilidad, pero al final, ¿cuánto ha recuperado? Bueno, hoy les estoy diciendo, vamos en más de 3 billones, en temas de recuperación de horas, en más de 20 billones. En el caso de la salud, propiamente, estamos terminando un informe que vamos a sacar o a finales de este mes o iniciando el otro, en el que estoy terminando de precisar unas circunstancias desde el punto de vista del carácter administrativo, pero ¿qué puedo adelantar? Visiblemente preocupado con el tema de las intervenciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero con este tema de la salud? Que no vaya a ser que vaya a resultar más gravosa la presunta cura que se intentó colocar que la enfermedad. Entonces, con el ánimo de mejorar, y me estoy refiriendo propiamente a las intervenciones, que es sobre lo que nosotros vamos a hacer énfasis, ¿qué ha pasado con las intervenciones? ¿Eso ha servido o no ha servido? Y será el informe que, repito nuevamente, nosotros estamos próximos a sacar, y que les quiero decir simplemente, para no ir más allá del tema, visiblemente preocupado por esa situación. Pues Contralor Carlos Hernán Rodríguez, como le decía desde el principio, pues muy amable por tenerlo aquí con nosotros, por aceptar sentarse ahí en el stand de Blue Radio en Cartagena, y esperamos volver a hablar con usted en una próxima oportunidad. Ojalá con que sea cierto lo que usted está diciendo, que todavía pues hay unas instituciones sólidas y que efectivamente acá hay un orden constitucional que, a pesar de lo que se diga, se va a mantener. Mil gracias por estar aquí en Blue Radio. Camila, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, y a ustedes y al extraordinario equipo que tienen acá, bastante acucioso aquí en Cartagena.